Qué gusto, como todas las semanas acá en Change TV de Change Américas. Mi nombre es Ciro Pérez y tengo el placer de un nuevo capítulo acá en Change TV. Y es que desde que en Change Américas nos dio por vincularnos a esta exploración del mercado americano, de abrir nuestras oficinas en Miami, de empezar a explorar todas las oportunidades que trae Estados Unidos, particularmente el estado de la Florida, pues nos dimos a la tarea de conectarnos con gente maravillosa, gente que está en el mundo del recurso humano, del talento humano, de la gestión humana, o como lo llamen en tu empresa o en tu emprendimiento. Precisamente en estas semanas de conexión con diferentes empresarios y expertos en talento humano en el estado de la Florida, conocimos a una persona maravillosa. Esta persona, que ya la van a conocer, no solamente es mexicana, pero muchos años viviendo en diferentes empresas, países, dinámicas. Van a ver que es una persona llena de oportunidades de aprendizaje, sobre todo porque cuando llevas la experiencia que ella tiene, seguramente te vas a dar cuenta que hay muchos paradigmas que se pueden romper, muchas formas también de aprender de personas que han tenido la oportunidad de hacer múltiples servicios de consultoría, asesoría, de acompañar no solamente a grandes compañías, sino también a pequeños empresarios. Y siempre buscando, evidentemente, que este rol de HR, como lo llaman en Estados Unidos, se dignifique, se potencie, sea realmente un socio estratégico, como lo plantea Dave Ulrich. Así que, sin más preámbulos, hoy quiero darle la bienvenida en Change TV a nuestra gran colega en el estado de la Florida, a Pilar Proctor. Pilar, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Ciro? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, Pilar, la verdad es que preparando este capítulo me llené de mucha data y quisiera hacerte muchas preguntas. Voy a tratar de ser muy concreto porque sé que hablar sobre el futuro y el presente de HR, de cómo las áreas de recursos humanos realmente pueden y necesitan evolucionar, madurar, potenciarse, es un tema que a muchos de nuestros seguidores en Change TV les interesa. De hecho, me tomé el tiempo de indagar con varios colegas alrededor de estos temas. ¿Qué podríamos preguntar a personas expertas como tú? Y por eso, pues, tengo una lista, además de las que tú misma me ayudaste a ir explorando en tu larga trayectoria. Así que voy a tratar de hacer una entrevista muy divertida, muy amena. Para todos los oyentes, pues vamos a tener una serie de entrevistas con Pilar, una serie de formatos en Change TV. Así que disfrútense este primer, como decimos en Colombia, este primer sorbo de Pilar Proctor. Pilar, ¿cuántos años trabajando en el mundo de HR? Uy, más de los que quiero confesar. No les quiero decir cuantísimos, pero muchos sí. Tengo muchos años trabajando en recursos humanos. Desde el principio de mi carrera, cuando estaba yo viviendo en México, nos llegaron con consejeros vocacionales en la secundaria, y desde ahí el concepto de lo que era la psicología industrial y organizacional fue algo que me captó. Y toda mi vida supe, ni sabía cómo se llamaba, pero sabía que mi carrera iba a ser en lo que es ahora recursos humanos, que no dejamos de ser humanos por trabajar en la oficina, ¿no? Oye, y escuchándote, y me encanta que me puedas compartir todos estos años de experiencia. Yo más o menos llevo unos 23, 24 y no paro de aprender y sobre Yo todo, llevo más. como lo veremos a continuación, pues evidentemente todos los días hay que aprender. El COVID también nos trajo pues una cantidad de nuevos aprendizajes, de reinventarnos, que fue la palabra ¿Cómo de no? moda en el 2022, no sé si sabías, fue una de las palabras más buscadas en el buscador de Google, reinventarse. Sí. Cuando hablas de Proctor Global Management Services, Proctor, tu apellido, por cierto, ¿de dónde es tu apellido? Es americano, mi marido John es americano, entonces tenemos Procter Global Management Services. Ah, ok. ¿Y por qué nace la idea de Global Management? ¿Por qué Global? Porque por azares del destino, desde que nos casamos y John ya traía de hecho su carrera a nivel global, hemos sido gitanos corporativos desde muchísimos años. Vivimos en Colombia, en Australia, en Malasia, en Bélgica, y una de las condiciones que teníamos era que en el país a donde fuera hubiera dos condiciones. Una, que hubiera buenas escuelas para los niños, y que hubiera reciprocidad de trabajo, que ninguna de las dos carreras se llegara a sacrificar, ni por el uno ni por el otro. Entonces, a donde nos mandaron, yo pude continuar con mi carrera. Trabajé en Medio Oriente, en Qatar, en Bélgica, etcétera.
Y por eso es que tenemos la experiencia verdaderamente a nivel global, ¿no? Hemos vivido de gitanos corporativos 30 años. Y después empezamos en Miami, hicimos todo el ámbito y terminamos en Miami ahora con Procter Global Management Services. ¿En qué parte de Miami vives? Estamos en el área de Coral Gables. Ok. Me llama mucho la atención, precisamente te pregunté porque valoro mucho tener la oportunidad de personas que tienen un mindset y una visión global, porque eso te da la oportunidad también de ver otros mundos, otras realidades. Generalmente tendemos a pensar que somos el centro del mundo y que hacemos todo a la perfección, y cuando vemos otros mundos, pues nos damos la oportunidad de decir, esto lo estoy haciendo muy bien, eventualmente acá tengo todavía muchas oportunidades de mejorar. Claro, claro. Y muchas veces los clientes que tenemos, de hecho, vienen de otras partes del mundo y vienen ya con ideas o con procedimientos o con prácticas de sus países de origen. Y al tratar de llegar y abrir operaciones en Estados Unidos, ahí es donde tienen muchos problemas, ¿no? Y es a lo que nos dedicamos, a ayudarlos con el área, sobre todo yo, de recursos humanos, de cumplimiento legal, etcétera, en los Estados Unidos. Como sabes, actualmente precisamente estamos tramitando la visa de trabajo de mi socio Iván Mayorga. Uh-huh. Y ha sido bien interesante porque personas como tú nos han dicho, warning, hay muchas cosas que este mercado americano usted tiene que comprender y asimilar. ¿Cuál es el camino típico que recorre un empresario que de pronto ha sido exitoso en su país de origen y llega con todas estas ganas, todo este ímpetu de llegar a Estados Unidos? ¿Con qué se enfrenta? Pues se enfrenta precisamente que no sabe lo que no sabe. Y eso es lo que es muy difícil, ¿no? Entonces, quien quiera expandir sus operaciones tiene que hacer mucha tarea, mucha investigación. Hay muchísimos recursos para saber qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se puede hacer. Un ejemplo es, en muchos países trabajamos bajo contratos laborales. En los Estados Unidos no se usan los contratos laborales. Y hay muchas cosas, ¿no? Y el no saber muchos cumplimientos legales, etcétera, se puede complicar un poquito, ¿no? Y muchas veces les quita más tiempo al empresario en lo que es esa área administrativa o de recursos humanos o de financiera, etcétera, etcétera, que en desarrollar y abrir el negocio, que es lo que realmente es el enfoque, ¿no? Me interesa mucho precisamente, posiblemente en otras entrevistas que podamos tener, Claro. hablar un poco de ese como technical side of change, ¿no? Porque muchas veces pues uno viene con el ímpetu de ser entrepreneur y de posiblemente pues tiene una idea del mercado y empieza a hacer market fit. Todo eso lo estamos haciendo, estamos recorriendo el camino, y la verdad que personas como tú, te agradezco tu deferencia, además pues, de que en esos temas, tu deferencia de tomar emprendedores, empresarios y decirles, vengan, abran los ojos para que su negocio sea sostenible y sustentable. Y yo creo que también es lo que tú haces. Pilar, quisiera hacerte una pregunta, porque haciendo un poco un spoiler de tu background, me he dado cuenta que has estado muy cercano a las asociaciones de recursos humanos, a SREM. Veo que durante muchos años has participado. SREM tiene más de 325,000 miembros en más de 165 países. Solo en los Estados Unidos tiene más de 575 capítulos, y investigué esto un poco porque tal vez los que estamos por fuera de los Estados Unidos no conocemos toda la potencia que puede tener SREM. Porque, ¿cómo llega Pilar a SREM o SREM llega a Pilar? Pues es algo que yo tengo añísimos. Creo que mi primer certificación fue cuando me hice profesional de recursos humanos hace 15, 20 años, y nunca lo he dejado. La asociación o la sociedad de recursos humanos es el primer punto de conexión que tenemos los profesionales de recursos humanos, tanto lo que se respecta a actualizaciones de cumplimientos legales, de nuevas leyes que han caído a nivel estatal, a nivel federal, la interacción con otros profesionales de recursos humanos, ¿no? Tenemos lo que es la organización o la sociedad a nivel nacional, y luego tenemos también a nivel estatal y luego a nivel de ciudad, y yo estuve como miembro de la mesa directiva varios años de lo que fue el Miami Chapter, ¿no? HR Miami ahora. Y te la pasas muy bien porque traemos muchas personas que nos dan actualizaciones y comunicamos mucho, sobre todo con el ámbito empresarial,
y siempre estamos dando la voz de lo que es ser recursos humanos, ¿no? Antes se pensaba que era algo muy administrativo, transaccional, y como lo mencionamos ahorita, después de COVID es otra cosa completamente, ¿no? Y antes de entrar en materia, hablar un poco del papel hoy de HR en gestión humana. De pronto, para los que no lo saben, pues SREM es la sociedad, precisamente la asociación de recursos humanos más grande de los Estados Unidos y posiblemente en capítulos la más grande del mundo. Nosotros en Colombia pertenecemos pues a CRIP, que como lo sabes hace parte de la FIDAC, que es la Federación Interamericana de Gestión Humana, y pues evidentemente pues muy cercanos a SREM en sus certificaciones, asistir en Las Vegas, va a ser el próximo evento. Vamos a ver si podemos asistir. Y creo que, corrígeme, en agosto va a ser precisamente en la Florida la conferencia, ¿no? HR Florida Conference. Yo nunca me la pierdo porque además nos divertimos muchísimo. Somos 5,000 gentes de recursos humanos y pasamos 4 días de maravilla estudiando y platicando y bailando y de todo. Eso te iba a preguntar. ¿Vale, o sea, ¿vale la pena hacer la inversión de más de $1,500 o $1,700 y ir a un evento de este tipo? Yo siempre voy, siempre voy. Ok, bueno, voy a caer en el bucket list. Pilar, entremos un poco a analizar. Yo preparando este capítulo me di a la tarea de volver a revivir varios de los gurús que se plantean como gurús en HR. Y claramente, pues una de las personas que sigo en temas de HR, pues es Dave Ulrich. Y pues ya hace muchos años, él planteó en su famoso libro Recursos Humanos Champions, digamos, los diferentes roles que debería tener HR, ¿no? Y él planteaba, digamos, la necesidad de escuchar al empleado, cosa que hoy se ha tomado mucha fuerza con todos estos temas de employee experience, el tema de ser un experto administrativo y ayudar a la organización a tener procesos simples, básicos, con menos fricción, pero también habla de la necesidad de ser socio estratégico pues, del negocio, ¿no? Al final, en uno de sus últimos libros que se titula Victoria a través de la organización, él dice que HR is not about HR, it's about business. ¿Qué piensa Pilar acerca de HR? ¿Qué le cautiva hoy en día de este tema de HR a Pilar? Yo te puedo decir que el profesional de recursos humanos que no tenga la visión del negocio no está realmente dando lo que puede y lo que debe dar. Cuando decimos que somos un business partner, realmente tenemos que estar al lado del CEO, tenemos que ser el primer aliado del empresario, del que está tomando las decisiones. En algún momento incluso hasta cuestionar, porque muchas veces el empresario puede que llegue a tomar una decisión que es beneficiosa a muy corto plazo para la empresa, pero que puede después en el futuro ser algo un poquito más negativo, ¿no? para la empresa. Y recursos humanos, gracias a la tecnología, además, pues ha evolucionado muchísimo y ya no es un centro de costo que está simplemente corriendo la nómina, porque ahora la nómina son 2 botoncitos y se acabó. Y entonces, ¿qué más hacemos durante todo el mes, no? Sino que recursos humanos y sobre todo después de COVID y durante COVID se dio el reconocimiento de lo que verdaderamente es recursos humanos, ¿no? Que es verdaderamente un partner del negocio que tiene que estar al tanto de todo lo que está pasando desde antes de que se tomen las decisiones y no al final, ¿no? De que tenemos que contratar 5 personas mañana y se lleva la sorpresa siempre, ¿no? Esa es siempre mi recomendación para todo empresario, para toda persona que quiera abrir un negocio, es tener antes que nada una persona de recursos humanos que tenga los certificados y los conocimientos de recursos humanos, ¿no? Muchas veces empresas pequeñas llevan a poner a recursos humanos abajo de finanzas y ahí el mensaje es que recursos humanos es transaccional y no estratégico como debe ser, ¿no? Diste en un punto bien interesante porque dentro de tu experiencia como consultora, bueno, si hiciéramos un doble clic en solo el estado de la Florida, deben haber hoy en día más de 21 millones de habitantes y seguramente muchos empresarios. ¿Cómo es la conversación cotidiana de las empresas y los empresarios acerca de HR en el estado de la Florida, por ejemplo? ¿Con qué te encuentras tú en la cotidianidad? Yo creo que, mira, en la Florida tenemos muchas empresas pequeñas y medianas.
Las empresas grandes son varias, pero son muy, muy notables, ¿no? Las de los cruceros, etcétera, etcétera. Pero hay muchas empresas que empezaron como empresas chicas de mamá y de papá, ¿no? Y que crecieron así. Entonces, crecieron de una forma muy familiar y muchas veces no han tenido todavía el recapacitar de que ya llega un momento en que dependiendo cuántos empleados tienes que tomar una formalización de lo que es tu diseño organizacional de tu empresa, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros con la Sociedad de Recursos Humanos y con PGMS nos acercamos mucho a decir, bueno, después de 3 empleados, estos son los requerimientos, después de 5 empleados, estos son los requerimientos. Y con eso se da mucho la comunicación, ¿no? Qué interesante porque, o sea, si te entiendo, parte de los servicios que tú puedes ofrecer es precisamente ayudar a construir un diseño organizacional coherente con el business model o digamos con la estrategia. ¿Es correcto? Correcto. Y lo que yo llego a decirle a mis clientes es, si tú no tienes una estrategia del negocio clara, no sé cómo te puedo ayudar, porque la estrategia de recursos humanos es la que apoya y la que tiene que estar directamente ligada y alineada a en donde está el negocio. Si estamos en un momento en que vamos a crecer y queremos o vamos a poner la empresa lista para venderla en 2 años, depende de lo que se quiera hacer a corto, mediano y largo plazo como estrategia del negocio, es en donde se diseña entonces la estrategia de recursos humanos, ¿no? Imagínate que estoy participando como asistente, como estudiante, si lo quieres ver así, en un programa de escalado de empresas que se llama Scaling Up de Bernie Harnish. No sé si lo has escuchado. Bernie Harnish es un americano que podría uno considerarse es el gurú del escalamiento de las compañías. Pasar, digamos, de un Scaling Up, de una startup a un Scaling Up, a un Grow Up, a un dominador de industria. Y él tiene, digamos, en esos temas es de una u otra manera es como el que más sabe sobre ello, ¿no? Precisamente él ha hecho muchas investigaciones en los Estados Unidos y habla del Valle de la Muerte, de cómo de cada 10 empresas que nacen, digamos, realmente más de 9.5 empresas tienden a morir a lo largo incluso de los primeros 2 años. Normalmente es 2 años, exacto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido y cómo HR juega un papel para poder darle precisamente sostenibilidad a cualquier empresa que se crea? Y no nada más a una empresa que empiece. Este concepto también se aplica a empresas que están en momento de fusión, por ejemplo. Yo tuve la oportunidad de estar en una de las fusiones más grandes que han existido en la industria petrolera. Y es exactamente lo mismo. También se dice, ¿no?, que de 2 empresas que se fusionan, de 10, 7 mueren porque no resulta, ¿no? Y entonces ahí regresa otra vez la estrategia, la comunicación de recursos humanos. Recursos humanos está tanto en cargo de lo que es motivar al que va a ser el líder, la comunicación, ser el mensajero del empleado, pero también el balance, ¿no? De decir, bueno, pero también es un negocio el que hay que correr aquí, ¿no? No sé si te respondí bien la pregunta. Sí, y me gusta mucho, tú sabes que nosotros somos consultores en transformación y digamos que eso, ¿qué significa en la práctica? Acompañar precisamente modelos o cambios en los modelos de negocio, en estrategias de todo tipo. Nosotros acompañamos compañías como Microsoft, una compañía de 174,000 empleados, hasta startups, pues digamos, con potencial de escalado. Y muchas veces lo que yo encuentro es que HR efectivamente tiene algunas compañías han logrado encontrarle el valor, la potencia a HR, pero otras posiblemente hablan de payroll y se quedan hablando de payroll. Exacto. Desde tu punto de vista y particularmente después del COVID, ¿cómo ha ido evolucionando el rol de HR? Yo creo que el COVID fue la prueba de fuego para lo que fue recursos humanos, ¿no? Porque antes del COVID se seguía pensando que recursos humanos era la nómina, era pagarle a la gente, contratar a la gente, y era transaccional administrativo primordialmente, ¿no? Pero cuando el COVID se dio y nos cayó a todos en la cabeza, nadie sabía qué hacer, pero todo el mundo corrió con recursos humanos. Y eso fue la primera reacción, ¿no? No, ¿qué hacemos? Y todo el mundo corrió con recursos humanos. ¿Qué hacemos? Y la primera respuesta a recursos humanos dijo, pues no sé,
pero de alguna manera tenemos que ver qué vamos a hacer. Y creo que fue la prueba de fuego en muchas empresas en las que se vio cuando la estrategia de recursos humanos estaba alineada con la estrategia de la empresa. Hubo empresas que no nada más sobrevivieron, subsistieron, sino que llegaron a más y crecieron de una forma espectacular, que de un día para otro hubo una empresa que hacía el licor y de un día para otro empezaron a hacer sanitadores de un día para otro. Y recursos humanos nunca antes había estado a cargo y en el mero centro de todo lo que fue la mesa de decisiones para el negocio que durante el COVID. Y estuvimos a cargo de lo que fue la salud mental de los empleados, monitorear las gentes que estaban trabajando desde su casa, deprimidos, a quien se le estaba muriendo un familiar, la motivación de liderazgo a los líderes que no sabían cómo manejar a alguien por medio de una pantalla, lo que fue el aspecto legal, el aspecto médico, el aspecto del ambiente del trabajo, del desempeño. En todo estuvo responsable de recursos humanos y realmente la función de recursos humanos respondió como nadie se lo esperaba, ¿no? Muchas empresas verdaderamente subsistieron y crecieron aún más. Y hay algunas empresas en donde sí recursos humanos no tenía voz ni voto, ¿no? Y muchas pues fue que no subsistieron, ¿no? No es 100% que ha sido porque no tenían recursos humanos, pero sí creo que fue un factor muy crítico, muy importante, el reconocimiento de lo que trae recursos humanos como estrategia de recursos humanos a la empresa. Me gusta mucho que digas precisamente recursos humanos, más bien, el COVID le permitió, por diferentes razones, mostrar o emerger la potencia de HR. Exacto. Ya será el profesional de HR, menester del profesional de HR, mantener el ritmo de HR dentro de la estrategia de negocio, porque claro. Volvemos a hablar de revenue, volvemos a hablar de costos, volvemos a hablar de... Pero es que seguimos hablando de eso también, todo, vamos a cerrar, vamos a comprar, vamos a hacer todo, sistemas, todo. Estábamos, y recursos humanos tiene que entender las finanzas de la empresa, porque de ahí tienes muchas métricas que tienes que saber. Si no tienes cuánto realmente es el costo de cada empleado, no es el salario de un empleado, es el costo completo de un empleado. ¿Y qué es lo que aporta ese empleado en lo que es la ganancia de la empresa, por ejemplo, ¿no? Hablaste de un tema que me gusta, que es los datos. David Ulrich cuenta una historia muy fuerte, ¿no? En un meeting de una corporación que se reúne todo el equipo directivo, se dice, bueno, ¿qué trajo el vicepresidente de marketing? ¿No? Yo traje la data del cliente. ¿Y qué trajo el vicepresidente de operaciones? ¿No? Yo traje los datos de la productividad de la fábrica. ¿Y qué trajo el vicepresidente comercial? No, yo traje los datos de ventas. ¿Y qué trajo el vicepresidente de HR? Yo traje el almuerzo. Y eso me parece muy fuerte, porque claro, muchas veces en HR nos cuesta evolucionar a poder tener conversaciones realmente de un nivel distinto, más allá de opiniones, poder tener un verdadero análisis de data y poder a través de la data tomar decisiones. Y por eso voy a hacerte esta pregunta. Voy a hacerte una pregunta difícil, o más bien un dilema. Si tuvieras que escoger con lo que estás observando en términos de tendencia en recursos humanos, si tuvieras que escoger 3 competencias, 3 habilidades core, no más de 3, del profesional hoy de HR para ser verdaderamente un socio estratégico del negocio, ¿cuáles serían esas 3 core competencies que Pilar diría, no fallen con esas 3? La primera es el entender el negocio, la visión del negocio. Hay muchas empresas, de hecho, que yo conozco que para tener una carrera dentro de una empresa, tiene que, incluso para directores generales, se tienen que pasar a ser directores de recursos humanos por lo menos por 2 años para entender eso, lo que es recursos humanos, ¿no? Por supuesto, las finanzas tienen que ser importante, pero también vernos como un consultor interno y casi como predecir, anticipar, y no tener una forma reactiva, sino proactiva
con la empresa, estar siempre viendo afuera, ¿no? Si sabemos, bueno, que nuestros competidores están haciendo esto, tener siempre un análisis del mercado, tanto del mercado de la industria en donde estamos trabajando en nuestra empresa, como del mercado o lo que es las funciones de recursos humanos, la tecnología, qué es lo que va a pasar con todo lo que está ahorita de la inteligencia artificial, por ejemplo, que puede crear mucha ansiedad a la gente y nos van a correr, nos van a reemplazar a todos con robots. No es eso, ¿no? Entonces, eso sería mi recomendación. Entonces, recapitulo. Dijiste, entender el negocio. Entender el negocio. Manejar números. Y, por supuesto, las finanzas, entender todo lo que es las finanzas del negocio, que tiene que ver con entender. Y entender el mercado laboral, el mercado de la industria, el mercado y la industria en donde la empresa opera, ¿no? Tenemos diferentes industrias. Una empresa petrolera, por ejemplo, tiene una estrategia de recursos humanos de 10, 15 años de duración. Cuando tienes empresas, por ejemplo, de restaurantes, pues es una rotación más rápida, ¿no? Todo eso es estar con los ojos afuera, no nada más metidos en lo que es lo cotidiano, sino tener el interés de lo que está pasando alrededor y en qué lo que está pasando influye y va a afectar directa o indirectamente a la empresa, que no te caiga de sorpresa, ¿no? Es casi como tener una bolita mágica, ¿no? Pero de cristal, pero sí hay cosas que podemos cuestionar. Me gusta. Proactivo, el ser proactivo. Me acordaste mucho de una anécdota que me contaba un vicepresidente corporativo de un laboratorio farmacéutico que decía, ¿usted quiere saber si su vicepresidente de HR es el correcto? Entonces, sí, claro. Mire, usted llama a la extensión, al número de la extensión del teléfono del vicepresidente. Si el vicepresidente le contesta, despídalo. Dice, ¿cómo así que lo va a despedir? Si pues está contestando. Dice, claro, hay que despedirlo porque el vicepresidente de HR tiene que estar en la calle, tiene que estar en la fábrica, tiene que estar en los puntos de venta, tiene que estar observando a la gente, tiene que estar conversando con la gente. Eso me cautivó mucho porque realmente creo que sí, muchos managers, no solo de HR, gobiernan desde el puesto, ¿no? Desde el escritorio, y la verdad es que la calle te dice muchas cosas que son la realidad de lo que tiene que ser el claro, HR. Claro. Y muchas veces, me recuerdas ahorita, muchas veces, antes de COVID, se estaba estimulando mucho al profesional de recursos humanos a tocar la puerta, decir, quiero estar en esta junta, vete con el de marketing, vete con el de finanzas, métete a la junta para que estés más al tanto de lo que está pasando, ¿no? Y después de COVID, obviamente, Char fue el primero que estaba en la junta. Y sigue, que es lo importante, que siga el profesional de recursos humanos, porque ha cambiado completamente el ámbito laboral y no creo que vayamos a regresar nadie, a ninguna empresa, a lo que fue antes del COVID, ¿no? Esto ha sido verdaderamente un cambio radical de lo que se espera de lo que es el ámbito laboral. Quiero cerrar este primer capítulo con Pilar haciéndole 2 preguntas. Es más, te voy a contar una anécdota. Yo empecé este programa de Change TV como resultado de buscar mentorías semanales con gente maravillosa como tú. Gracias. Y fue cuando mucha gente me dijo, grábelos, porque eso puede ser una información de valor para mucha gente. Y así empecé, y la verdad es que lo he disfrutado porque el que más aprendo soy yo, preparando y escuchando a mis entrevistados. Claro. Que por cierto también te quiero contar que yo no entrevistaba, pero lo he disfrutado ahora un montón. Pilar, te voy a hacer 2 preguntas para cerrar este primer capítulo, y son las siguientes. Yo soy el CEO de una compañía, 120 colaboradores, pero podría extrapolarlo a una compañía como Tesla, 99,000 empleados, o Amazon, más de 1.800.000 colaboradores. Uh-huh. El CEO de la compañía necesita que su HR manager sea con esa figura de CEO, ¿cómo? Antes que nada tiene que haber una comunicación y una confianza. Tiene que existir el que el profesional de recursos humanos no esté intimidado por la posición del CEO. Creo que, y yo se lo he dicho mucho a mis CEOs y a mis clientes, el mejor valor que te voy a traer va a ser el cuestionarte. Con todo el respeto, pero te voy a cuestionar y te voy a decir, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y tal vez hasta que tengamos realmente el entendimiento, o yo te pueda decir,
¿Por qué te estoy cuestionando en este aspecto, no? Y eso para eso se requiere una confianza verdadera, de saber, estamos los dos viendo hacia el beneficio de la empresa juntos, ¿no? Eso es muy importante. Y también que el CEO tenga un entendimiento de lo que es y lo que hace su función de recursos humanos, que van de mano a mano, de mano a mano. Hubo un CEO de una empresa que hace poco estuvo en las noticias de lo que es la moneda virtual, etcétera, y cuando alguien le preguntó, ¿cuál es tu estrategia? Era aquí en Miami, le dijeron, ¿cuál es tu estrategia de diversidad aquí en Miami, ya que vas a ser una de las empresas que más va a contratar a la gente? Cuando vio a la cámara y volteó y dijo, ay, no sé, contratamos a alguien para que lo hiciera eso. Yo dije, esta persona no tiene la menor conexión de lo que es la estrategia de recursos humanos. Dije, ¿quién va a querer trabajar para alguien así? En cambio, hay CEOs que ya han pasado, que conocen y que además tienen forma de pedirle y exigirle a recursos humanos que también esté a ese nivel, a poder hablar y poder estar en representación hasta a veces del CEO en un negocio de trabajo, ¿no? En una junta de trabajo. Mira que esta mañana estaba en una reunión de negocio con una compañía del sector oil and gas y estaba reunido el presidente, estaba el HR manager y estaba yo como consultor externo. Uh-huh. Y precisamente yo jugué un poquito ese rol de coaching de pareja, de invitar, digamos, al HR manager a darle feedback al presidente, porque digamos que en estos conceptos de psicología, pues el presidente está, y lo he escuchado muchas veces en procesos de coaching ejecutivo y también conversaciones de consultoría, en la soledad del CEO, ¿no? En que esa figura, el board normalmente trata que todo sea como correcto y entonces hay esa falsa armonía. Entonces el CEO muchas veces está cometiendo una cantidad de torpezas y errores culturales. Claro. Evidentemente también muchas veces lo hace por obvias razones o porque es lo que le corresponde. Pero el profesional de HR tiene que ser una persona con el carácter, la valentía de poder confrontar de manera respetuosa, pero en zona segura al presidente. De lo contrario, pues el HR se convierte más en una especie de asistente administrativo. ¿Tu opinión al respecto? Exacto. Y es lo que ya no es. Recursos humanos ya no es lo que era antes y se comprobó, como te digo, durante el COVID, después del COVID, ¿no? ¿Cuál ha sido, y porque en la próxima entrevista te quiero hablar de muchos temas en los cuales tienes mucha experiencia, como un dashboard de indicadores de recursos humanos, quiero que también hablemos un poquito de la tecnología, pero hoy quiero cerrar con una pregunta y un bonus track. La pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál ha sido el framework o cuál ha sido el autor o cuál ha sido el HR manager que ha influenciado más en la carrera de Pilar? Cuando hoy Pilar aborda un proceso con un cliente, digamos, todo eso, ese background, todo ese aprendizaje que tiene, ¿cuál ha sido como el mayor influenciador en el estilo de Pilar? Lo primero que me viene a la mente es un libro que cuando estaba yo trabajando en la sede de Latinoamérica para una empresa aquí en Miami, me dediqué a hacer todo un curso de orientación cross-cultural. Y había un libro muy interesante que era Kiss, Bow or Shake Hands. El dar la mano, el darse beso o agacharse como los japoneses, ¿no? Entonces, ese libro, no me acuerdo del autor ahorita, pero ese libro fue así como que el tip del iceberg, de un iceberg, en lo que fue el reconocimiento de lo importante que es el entendimiento cross-cultural a nivel global, cuando la globalización empezó, y cómo afecta directa o indirectamente a los negocios, ¿no? A los malos entendidos, y hay cosas muy chistosas que suceden. Entonces, eso es una de las primeras influencias que yo tuve de entender que el decir sí o el decir hi no es lo mismo cuando estamos en diferentes culturas, ¿no? Y el otro, el gurú para mí que fue desde el principio fue Peter Drucker. Peter Drucker con sus pósters y con sus cosas tan simples, tan sencillas, que decía, si no lo puedes medir, no lo puedes
mejorar. Y eso es algo que hasta hoy aplica. Y cuando estamos haciendo evaluaciones de desempeño de conducta, si no tienes forma de decir, bueno, esto tiene un nivel 2, tenemos que subir a un nivel 3, pero ¿qué quiere decir eso? Y realmente poner las métricas, es muy difícil llegar a mejorar algo si no lo puedes medir, ¿no? Entonces, de ahí yo lo uso mucho eso como concepto. Me gusta que trajiste a Peter Drucker y quiero dejar un bonus track porque te voy a dejar como pensando, y a todos nuestros oyentes los voy a dejar pensando para la próxima entrevista. La ONU plantea la Agenda 2030 y en la Agenda 2030 se plantea una cantidad de yo lo llamaría pues política pública. Dentro de muchos de los temas que se plantean en la Agenda 2030, pues uno de los temas que precisamente se habla es de la diversidad. Y precisamente el actual CEO de la SRAM, Johnny Taylor, pues habla de la diversidad en su última conferencia. Pilar, la diversidad vale la pena, la diversidad paga, la diversidad debería ser hoy en día un tema crucialmente importante para toda organización, o es más un tema de moda. La diversidad está dentro y fuera de la empresa. La diversidad existe y es tanto es dentro de la empresa como de los clientes que nosotros queremos abordar. Entonces la diversidad existe y estamos rodeados de diversidad y tenemos que reconocer no nada más el valor que es la diversidad, pero cómo puede influenciar directa o indirecta o negativa o positivamente a una empresa. Porque ahora ya las comunicaciones son muy amplias, ahora ya todo el mundo sabe con las redes sociales, no hay forma de llegar a ocultar nada. Y la transparencia de una empresa es crucial, es crucial en ese aspecto. Y la diversidad no existe nada más dentro de la empresa. Si queremos realmente tener los clientes y abordar a los clientes que tenemos que están allá afuera, ellos también tienen una diversidad, ¿no? Hubo una empresa que contrató que estaba diseñando un aparato, me parece que un teléfono o algo así, para personas no videntes, para personas ciegas. Y decían, bueno, cierra los ojos. Dijeron, no, vamos a contratar a gente ciega. Y la gente ciega fue quienes diseñaron el aparato. Dicen, yo sé lo que es ser ciego. Y entonces ellos diseñaron este aparato que era exactamente lo que la persona ciega necesitaba y vendieron muchísimos. Entonces no podemos asumir que entendemos la diversidad, ¿no? Entonces tiene que estar tanto dentro como fuera de la empresa. Yo así es como lo veo, ¿no? Y además el valor que trae el tener una diversidad de gente que reclutar también. Yo desde América Latina veo que ustedes en Estados Unidos tienen una conversación más adelantada en estos temas, pero será el próximo capítulo. Claro que sí. Nos podemos quedar otra hora con eso. Quiero pedirle a todos ustedes que acá en las redes sociales, donde estén viendo el capítulo, pongan sus preguntas, hagan sus preguntas. ¿Qué le preguntarían a una persona como Pilar que no solamente es experta en todo lo que es estrategia de recursos humanos, en el diseño organizacional que recursos humanos le puede y debe ayudar a que una organización sea sustentable y sostenible, sino que además Pilar es una mujer que te puede hablar de muchas cosas de una manera muy profunda y muy cálida? Así que acá en Change TV los espero a todos en el próximo capítulo y aquí a ti, Pilar, un abrazo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo capítulo.